Muy buenas tardes. Venimos con el esperado bloque de la entrevista con el doctor Liriano, quien, como comentaba, es especialista en medicina interna, medicina crítica, pero también tiene una vasta experiencia en el tratamiento vinculado a lo que es la medicina regenerativa, la terapia celular y las células madres, como lo conoce, ¿verdad? Y estos tipos de tratamientos, el pueblo en sentido general. Antes de pasar con el doctor, Pedro Ángel, ¿tienes un comentario? Bueno, mencionar las redes sociales. Ustedes saben que estamos en YouTube como El Poder de la Tarde y en Instagram como @El Poder de la Tarde. Ahí colgamos estas entrevistas y hay otras también, consúltenlas ahí. Perfecto. Bueno, nos vamos directo con el doctor. Un placer tenerlo por aquí, doctor Liriano. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un privilegio venir a compartir con su audiencia los conocimientos que hemos ido adquiriendo a través del tiempo. Bueno, queremos empezar con lo básico. Cuéntenos un poquito, ¿qué es la medicina regenerativa? ¿Qué es la terapia celular? ¿Qué son las células madres? Correcto. Yo voy a comenzar con un ejemplo. Tú tienes un accidente en un vehículo. Ese vehículo, tu bumper y tu guardalodo se abollan. ¿Qué haces tú? Bueno, lo desabollas, lo pintas y lo vuelves a eso, es reparar el vehículo. Si tú lo vas a regenerar, tú le pones un bumper nuevo, un guardalodo nuevo y le pones entonces la pintura correcta. Entonces ya eso es la regeneración. Cuando tú a través de la medicina logras devolver la función correcta de un órgano, de una célula o un sistema orgánico. De acuerdo. ¿Cuál es el presente y cuál es el futuro de las células madres? ¿Por qué es tan controvertido los tratamientos con células madres? ¿Y cuál ha sido la experiencia en República Dominicana con dichas terapias? Realmente, con el tratamiento con células madre ya no tiene mucha controversia porque hay muchas ideas claras de qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer. El problema de la controversia que existía era porque no había un conocimiento adecuado de qué tipo de células existían y cuáles eran las inadecuadas. Por ejemplo, todo lo que es células madre adulta, como células mesenquimales, células hematopoyéticas, células reticulares, etcétera. Eso no tiene ninguna controversia, eso ha demostrado que no hace ningún daño. Ahora, nosotros tenemos un renglón de células, por ejemplo, como las células embrionarias, que no deben usarse nunca. ¿Por qué? Porque las células embrionarias, cuando son obtenidas antes de que haya diferenciación tisular. Claro. Entonces, al no haber diferenciación tisular, cuando tú la colocas, ellas no reconocen los mecanismos de contrarregulación y crecen desordenadamente y pueden producir, tú la inyectas en el músculo y te puede producir pelo, tú la inyectas en el ojo y te puede producir grasa, o sea, y te hace lo que se llama un teratoma, que es un tumor de estirpes celulares diferentes, porque están mutagénicas, tienen la capacidad de producir tantos diferentes tipos celulares sin ningún problema, que comienza y crece y hace cualquier cosa, produce cualquier tejido. Entonces, esa es la regulación y el problema principal que tiene. Además de eso, cuando tú rompes el embrión para obtener esa célula, tú estás destruyendo una vida. Claro, bueno, podemos ver en pantalla cómo las células madres tienen esa capacidad de diferenciarse en células intestinales, en células hepáticas, en células cardíacas, en células nerviosas, e inclusive en células sanguíneas, lo que le brinda esa gran capacidad también de tener un poder de regenerar diferentes órganos. Así es. Lo que lo hace un tratamiento tan prometedor. En República Dominicana, entiendo que uno de los principales obstáculos que ha habido con los tratamientos vinculados también a células madres puede venir dado también a que personas no expertas, sin la debida capacitación, han querido tomar curso de estas prácticas, o sea, el famoso intrusismo, que lo vemos también en cirugía plástica. Vemos de repente gente que no tiene las debidas credenciales haciendo plástica. Por eso es tan importante
el que los médicos sean miembros de su colegio médico, de sus sociedades especializadas, y que cuando realicen tratamiento de cualquier tipo tengan la debida formación. O sea, si yo fuera a colocarme, estamos viendo unas imágenes muy interesantes ahí donde vemos cómo se le extrae la sangre al paciente, luego se centrifuga en la máquina centrifugadora, luego vamos a pasar a las otras imágenes, director por favor, posteriormente también se separan, ¿verdad?, en estos elementos de las plaquetas, el área rica en plaquetas, el área plasmática, y luego esto puede ser inyectado, por ejemplo, cuando hay lesiones como vemos ahí en la rodilla. Lo que es PRP, que ya lo vamos a tratar posteriormente. Pero creo que es importante, rescatando el punto que mencionaba anteriormente, sobre todo, trabajar en centros que sean habilitados por el Ministerio de Salud Pública y con profesionales que tengan el debido entrenamiento. Me preocupa mucho que veo en República Dominicana gente haciendo cursito en línea de un mes, un diplomado, y de repente quieren hacer cirugía bariátrica, o de repente gente que hace un cursito en línea de 2 meses y de repente quieren hacer tratamientos de cirugía dermatológica, o gente que, óyeme Pedro, no son médicos. Sí, así entonces es. no son médicos y hacen un cursito de nutrición en línea y quieren ser endocrinólogos y quieren ser nutricionistas. Entonces, eso es algo que tenemos que combatir, el intrusismo, y tener la ventaja de contar con profesionales que estén debidamente avalados, que tengan una historia clínica y de práctica, de resultados probados de éxito, es lo que tenemos que promover. A propósito de eso, y ya te doy la palabra, no quiero que sea un monólogo, Pedro, hay un caso muy notorio que el doctor Liriano manejó y que fue de mucho éxito, que fue un caso por el cual mucha gente lo conoce, que es el caso del pitcher Bartolo Colón, que luego de una edad bastante avanzada todavía sigue pichando. Todavía sigue pichando. Entonces, y fue un tratamiento de éxito que se realizó en la ciudad de Santiago, y que posterior a eso también ha habido muchos otros casos de éxito. Entonces, quisiera preguntarle 2 preguntas en una. Cuéntenos un poquito de ese caso de Bartolo Colón, y en segundo lugar, hay un caso muy sonoro ahora, que el de Fernando Tati, que se puso una cremita de esteroides y ahora mismo acaba de salir de Grandes Ligas. Cuéntenos un poquito sobre eso. Bueno, el caso de Bartolo yo creo que no hay mucho que contar porque ha sido bien publicitado. Nosotros le hicimos un tratamiento en el hombro y en el codo. Lo hicimos con células mesenquimales células mesenquimales de tejido adiposo y con concentradas de células mononucleares de médula ósea. Y después le dimos varios boosters con PRP. Entonces, el resultado está ahí, o sea, no hay que hablar muchas cosas de eso. Y realmente es interesante en mi vida el caso de Bartolo Colón, porque yo lo que quería era lograr que se comenzara a entender de qué se trataba la terapia celular en las personas, y yo me enamoré de esto con pasión, porque yo pienso que gran parte del futuro de la medicina depende de esto, y muchos de los tratamientos de las enfermedades que vienen, que conocemos, que no tienen cura ahora, se van a ser tratadas y curadas por este tipo de terapia. Es importante señalar que si las células son importantes, las señalizaciones que produce el organismo a través del uso de diferentes proteínas y sustancias para que se activen y se desactiven algunos genes, y así la transcripción del RNA que vaya al ribosoma para que sea leído y creación de proteínas, eso para mí al final va a ser más importante que realmente específicamente las células. Las células tienen su función en el tratamiento y van a seguir teniéndola, pero al final esos factores que influyen para el desarrollo y la diferenciación celular son los que van a ayudar finalmente a resolver más problemas. Doctor, pero con respecto al pitcher, el problema es que la gente no sabe
lo que tú te pones en la piel es absorbido y ahí va el torrente sanguíneo. Al bateador. Al bateador, a Fernando Se Tatis. refiere a Tatis. Y va a la sangre. Yo humildemente he visto algunas entrevistas de él, he visto a su padre y todo eso. Creo que eso fue un desatino, porque a una persona que le hagan un contrato por 300, qué sé yo, cuántos millones de dólares, y que esté tratándose algo que influye directamente sobre su trabajo, creo que fue un desatino. ¿Y cuál es? Percatarse de que no había ningún problema. Doctor, entonces, ¿cuál es la frontera? Es muy frágil la frontera en el caso de los deportistas. Es muy frágil la frontera en el uso de medicamentos. Lo que pasa es que ellos tienen el listado. Ellos tienen un listado amplio de todas las cosas que ellos no deben usar. Entonces, antes de ellos usar cualquier cosa, tienen que percatarse de que esté fuera de ese listado. Sí. Y en adición, cada equipo de Grandes Ligas tiene a su vez un listado de médicos especialistas, Exacto, profesionales, subespecializados en medicina deportiva, que ante cualquier situación de este tipo le puede brindar una información confiable sobre qué usar y no usar. Sobre qué usar y qué no usar, y sobre todo amparado en su contrato, de que tienen esa gran ventaja de esa asistencia médica. Yo no dudo que él lo hiciera inocentemente. Exacto. Pero como quiera, no deja de ser un error. Y no deja de ser un muchacho, porque Tatis Jr. me parece que tiene 23 años, no deja de ser un muchacho. A los 23 años yo era médico ya. Sí, pero digo, no deja de ser un muchacho en torno a cualquier decisión que pueda tomar, que pueda pensar que no le afecte y eso. Sí, mira, en ese sentido, Pedro, yo creo que lo importante y la lección aprendida de aquí es que debemos de generar conciencia, no solo en cuanto al uso de sustancias prohibidas, al control también de lo que son consumo de alcohol, de drogas, porque hemos visto también múltiples accidentes de tránsito, etcétera. Entonces tenemos que trabajar quizás más de la mano aún con las mismas, no solamente academias, sino también Major League Baseball, con la sociedad médica, que tiene un papel muy importante, no solamente cuando la gente se enferma, sino en todo lo que tiene que ver con medicina preventiva y con lo que tiene que ver con generar conciencia. O sea que creo que una oportunidad y un mensaje sería establecer nichos aún más cercanos o lazos más cercanos para generar programas de concientización para muchos de estos muchachos que a veces no vienen con una educación formal. En el caso de Tatis, bueno, su papá también era pelotero, vino con una educación un poco más formal que la gran mayoría. Y él es muchacho de iglesia y su papá es de iglesia. No dejan de ser muchachos. Son gente buena. Son gente buena. Sí, cometió un error, al igual que todos los cometemos. Eso es correcto. Algunos errores, pero simplemente está en el escrutinio y bajo un contrato y bajo unas condiciones que son muy estrictas. Exacto. Doctor, pero yo quiero volver a lo que el doctor Cambiaso planteaba en principio, y es, digamos, los retos que tienen las terapias células madre en el país. Mira, lo interesante que nosotros estamos viviendo es que nunca como ahora nosotros tuvimos más conocimiento sobre la biología molecular y cómo trabaja la célula, y nunca como ahora nosotros tuvimos una tecnología que nos permitiera a nosotros influir sobre esos procesos. O sea, nosotros tenemos microscopios electrónicos que nos ayudan a ver prácticamente todas las estructuras celulares. Nosotros tenemos ahora máquinas que nos ayudan a marcar, valga la redundancia, máquinas que nos ayudan a marcar lo que llamamos marcadores biológicos, que son proteínas que nos sirven como eslabones para nosotros determinar qué tipo de enfermedades están ocurriendo en diferentes pacientes. Inclusive en el primer congreso que se hizo en el mundo de marcadores celulares, yo tuve la oportunidad de asistir invitado por un amigo de Boston, hace como 12 años, ¿no? 11 años. En ese momento se discutía, muy interesante me encuentro esto, en ese momento se discutía si uno determinaba una proteína específica de un paciente que tuviera cáncer y no, ¿qué íbamos a hacer con eso? Porque a lo mejor a ese paciente específico en ese momento no teníamos cura para
para esa enfermedad, inclusive antes de que tuviera manifestación clínica. Mira qué interesante. Sin embargo, hoy en día, ya 11 años después, nosotros sabemos que eventualmente vamos a tener la cura. Lo importante es diagnosticar la enfermedad. Una vez nosotros sepamos a tiempo qué tiene el paciente, podemos abordarlo y conseguir su cura efectiva. De los pacientes que van a su consulta en busca de validar si son o no candidatos para un tratamiento, ¿cómo se hace este escrutinio y cuáles son las razones más frecuentes que lo visitan para recibir tratamientos de este tipo? Tú sabes que a medida que la gente te va conociendo y la gente va hablando de ti, pues yo no me promociono en ninguna parte, pero los pacientes de boca en boca van hablando uno con otro. Mucha gente llega a pensar que tú eres infalible y que tú eres todopoderoso. Entonces, imagínate tú, ya yo tengo 22 años en esto. ¿Cuánta gente va donde mí pensando que yo lo puedo curar todo? Y la realidad es que de cada 20 pacientes que van a mi consultorio, quizás nosotros tratamos 2. Y van muchos deportistas. Eso es continuamente. No, pero eso es un dato importante, señores. Sobre todo en la selectividad y tener también la transparencia de decirle a un paciente, mire, yo lo puedo tratar, como también, como usted está mencionando ahora mismo, solo un 10% de estos pacientes son candidatos. En ese 90%, mire, el tratamiento que yo le puedo ofertar quizás no es lo más efectivo para usted. Yo le recomiendo de que vaya a tal o tal especialista. Eso lo hacemos todos los días. Y eso es sumamente importante, porque la medicina sin duda tiene un componente ético y hay que diferenciarse. Eso uno no puede caer, ¿verdad?, en lo puramente comercial. No, yo pienso que el interés, humildemente, no es hacer una diferencia, sino hacer lo correcto. Ok. Doctor, ¿qué le parece si abrimos los teléfonos? Porque es un tema súper interesante. Oh, pero claro que sí. Primero que el señor director ponga el cintillo con los teléfonos en la pantalla para que todas las personas que quieran llamarnos nos puedan llamar y hacerles preguntas en vivo al doctor Liriano sobre terapias celulares o sobre cualquier tema de interés. Correcto. Mira qué interesante, ya que está la doctora que es endocrinóloga que va a participar después de mí. Hace aproximadamente 6, 7 años, también yo fui a la Universidad de Harvard, invitado por unos amigos israelíes, que mi persona junto con otro amigo que se llama Andrew McGillicuddy, creamos una patente para hacer inyecciones de células en el tubo digestivo, y esa patente, el que quiera inyectar células madre en el tubo digestivo tiene que pedirnos permiso a nosotros, por lo menos en los países que están bien regidos y certificados. Nosotros fuimos los primeros que lo hicimos y lo certificamos. Nosotros tenemos la patente de usar células en el tubo digestivo en Estados Unidos. La Universidad de Harvard iba a hacer una investigación sobre el uso de células madre y los pacientes diabéticos. Estaban usando en ese momento células inducidas pluripotenciales, que fue por lo que se le dio el premio Nobel a Shinya Yamanaka. Entonces, ellos nos invitaron y nosotros fuimos allá. En ese momento ya se estaban logrando hacer islotes de Langerhans, pero más importante que todo, se estaban logrando obtener células beta para producir insulina. El problema es que como las células madres embrionarias, las células madres pluripotenciales inducidas, también tienen un desorden en el sentido de que no reconocen totalmente los mecanismos de contrarregulación del organismo y hacían otro tipo de células, sobre todo tipo quistes alrededor de las células buenas y dañaban las células buenas. O sea, era muy interesante, pero ya se obtienen células beta. Eso no es de que mamá me dijo, papá me dijo, ya hay células beta que se están creando a partir de células madre. Tenemos una llamada, por favor. Pasen la llamada. Muy buenas tardes. Su pregunta, por favor. Sí, yo quisiera preguntarle al doctor si hay un procedimiento para un células madre, para los riñones, para que tienen deficiencia renal. Correcto, gracias por la pregunta. Miren,
el riñón solamente a nivel de los túbulos tiene una gran cantidad de células que son diferentes. Para usted lograr con una terapia celular usando células de un mismo tipo, ya sea mesenquimales, hematopoyéticas, de la que usted quiera usar, y lograr que se diferencien en cada una de las células renales para resolver el problema, eso no es real. Eso no ocurre. Yo he tenido muchos pacientes y en momentos determinados, inclusive tratamos pacientes, pero con el deseo de curarlo, pero posteriormente a medida que uno va aprendiendo, uno se da cuenta que realmente todavía no se puede, no se deben recomendar para curar los pacientes con enfermedad renal crónica. Perfecto. O sea, insuficiencia renal crónica y la terapia celular puede, miren, lo que pasa es que es tan interesante de lo que estamos hablando, pero hay técnicas que al final van a resolver los problemas renales, pero en este momento todavía no existe. O sea, estaríamos hablando de que a futuro Sí. se ven terapias que pueden ser prometedoras. Ahora lo importante es que usted acuda a su nefrólogo. Correcto. Donde se estadifique cómo se encuentra su insuficiencia renal para poderle hacer recomendaciones puntuales si es un paciente que requiere diálisis o trasplante o medicación. La próxima pregunta, por favor. Hola, Muy buenas tardes, su pregunta. sí, buenas tardes. Y quiero hacerle una pregunta al doctor. Proceda. Sí, buenas tardes. Sí, buenas. Sí, buena. Yo quiero saber si las células madre sirven para la alopecia, para prevenir la alopecia. Usted sabe, doña, que hay diferentes tipos de alopecia. Si la alopecia suya por un problema inflamatorio puro, las células madre le pueden ayudar porque las células ayudan a disminuir los procesos inflamatorios. Si es algún problema autoinmune también, ayuda mucho a la inmunomodulación. Pero si es para crear folículos, todavía en este momento eso está en investigación. Perfecto. Bueno, hay cirujanas dermatológicas que tratan, sobre todo su especialidad, que es tricología, los trasplantes capilares. Si usted Correcto. tiene una situación de este tipo, es importante que acuda también a un certificado avalado para este tipo de tratamientos. Doctor, yo quiero hacerle una pregunta de cara, digamos, al futuro. Usted hizo una descripción de hacia dónde vamos, pero es posible que en el futuro, con la conservación de células madre desde el nacimiento, se pueda déjeme decirle una palabra, pero reavivar la vida. Es decir, una No, persona, te entiendo. una persona que muera a los años con los adelantos de la ciencia y con el tema de células madre, se puede revivir. Y bueno, y medicina también, vamos a hacer la pregunta de dos vertientes, Pedro, porque la primera, de esta especie de Frankenstein que tú estás planteando, es una pregunta bastante compleja. Sin embargo, sí entiendo de que las células madres pueden estar vinculadas a terapias anti-envejecimiento en miras de ayudar a retrasar el envejecimiento. Y creo que es una buena oportunidad para que le explique al público qué son los telómeros, cómo Correcto. se mide, cuál es la diferencia entre la edad cronológica y la edad celular. ¿Por cuál comienzo? Por la de Pedro. Por la de Pedro. Pedro, mira, ¿cuál es la diferencia entre una célula, por ejemplo, tuya cuando tú naces o una célula tuya cuando tú estás viejo? Prácticamente ninguna. La diferencia va a estar dada básicamente en que hay una que tiene una función disminuida por muchas razones contra otra, pero el mismo material genético tú lo conservas, desde que tú naces hasta que tú mueres. Entonces, si es para tú hacer una clonación tuya, al final, si ese es lo que tú estás pensando, cualquier célula tuya, del cabello, de cualquier cosa, va a ser igual. No Doctor, den un chancecito, que tenemos los teléfonos explotados de llamada. Adelante con su llamada. Adelante con su llamada. Aló, Sí, estamos aquí para su pregunta. Adelante. yo quiero saber cuál es, dónde está el consultorio del doctor. Buenas tardes. Gracias, Doctor, por favor, sus redes sociales, su consultorio, dónde llamarlo. Yo no tengo redes sociales. Sí, gracias. Él lo va a decir en Yo breve. no tengo redes sociales. Yo tengo un Facebook personal y eso que me lo abrió mi hija. Pero yo realmente no hago ninguna promoción a través de eso y no me interesa. Ella quiere saber los centros Pero donde un está usted, teléfono la donde clínica. llamar. Yo le voy a dar un teléfono, es
809-608-4227. Ella se comunica ahí con Pamela, ese es el teléfono de donde yo trabajo. Por favor, repita el teléfono y el nombre del centro. El teléfono es 809-608-4227. Pamela, mi secretaria, y el centro donde yo trabajo es el Banco de Sangre Dr. Liriano. Ok, seguimos con su exposición sobre el futuro. Ok, correcto. Hace más o menos 15 años, 20 años, comenzamos a hablar de los telómeros con mucha fuerza, porque el telómero es la parte, la colita final del cromosoma. Entonces, era interesante porque cuando nosotros comenzamos a hablar de los telómeros, nosotros entendíamos que la edad biológica del paciente era a través de la longitud del telómero que se iba a medir, ¿correcto? Entonces, nosotros comenzamos a darle una importancia tremenda al telómero. Sin embargo, ahora estamos entendiendo algo muy interesante, y es que el telómero acortándose como la fiebre, que lo que está dando es una señal de que hay algo que está mal. Correcto. Entonces, ¿por qué usted se da cuenta de eso y hacemos esa teoría? Porque un paciente con una enfermedad crónica o un cáncer o lo que sea, tiene el telómero más corto que un paciente de su misma edad sin ninguna enfermedad. ¿Qué es un telómetro, doctor? Porque usted es médico de cambiarse, pero la audiencia... Lo que estoy diciendo es la colita, la parte final del cromosoma. El cromosoma, ok. Bueno. El cromosoma. Es como una colita, y todavía nosotros estamos pensando cuáles son la utilidad y hablamos a través de transmisión de información a los otros cromosomas y ciertas cosas, pero todavía eso hay alguna cosa que no están claras. Pero ahora la edad biológica del paciente es determinada por un grupo de análisis que se hacen, donde se miden diferentes proteínas y hormonas. Doctor, tengo varias preguntas también que me hacen aquí por WhatsApp y se las voy a hacer para tratar de responderlas de manera bien puntual, porque también tenemos varias preguntas, porque ha generado mucho interés su entrevista. Y es, en primer lugar, las condiciones más frecuentes por las que van a su consulta y cuáles son los tratamientos con los cuales vemos mejores resultados hoy día con terapia celular. Mira, interesante. O sea, mi consulta va a todas las enfermedades que tú te puedes imaginar. Todas. Donde nosotros más incidimos y donde más tratamos son en enfermedades musculoesqueléticas, o sea, que tengan una relación directa con ortopedia. Yo tengo la suerte de que tenemos equipos sólidos en esa área. Por ejemplo, conmigo trabaja directamente el doctor Arturo Bisonó, un ortopeda muy conocido de la ciudad de Santiago. Entonces, cuando necesitamos hacer una intervención realmente profunda del paciente, trabajamos con Arturo. Tenemos algunos pacientes que van a buscar medicina profiláctica, un sinnúmero de cosas, y entonces a cada paciente se le explica con claridad cuál es la posibilidad de ayuda que nosotros tenemos a través del uso de la terapia celular. Porque a veces la gente va con una expectativa irrealista, ¿verdad? Correctamente. Y nosotros le hablamos qué es lo que, como dice la gente, ya qué es lo que, de qué es lo que. Doctor, y estos 50 bien vividos y gozados que yo tengo, yo puedo con célula madre, digamos, momificarme y estar en los 80 como estoy ahora, ¿se puede? Mira, la medicina antienvejecimiento no es una terapia única. Okay. Hay un sinnúmero de cosas que van haciendo que ayudan. Tú ves, ejercicio, comida correcta, disminución del estrés. Una cosa que es fundamental, que a la gente, por ejemplo, como nosotros, que nos impusieron a trabajar como perros sin nada, es dormir. Yo lo que quiero es que la gente que me esté oyendo se lo meta en la cabeza esto. Dormir 8 horas. Dormir 8 horas es una necesidad, no es un lujo. Nosotros, por ejemplo, el doctor Cambiaso
y uno que en la medicina, cuando uno duerme esta información y uno duerme 4 horas en un día, eso es un privilegio. Sobre todo cuando está en residencia. Doctor, por eso. lo que usted quiere decir es que no va a los amigos y amigas que yo tengo. Yo lo que quiero es que no le dé ningún remordimiento a una gente por dormir 8 horas. Pero yo lo Que veo. duerma y se sienta bien por dormirla. Doctor, usted quiere decir, según yo, y que sirva para los amigos y amigas, gran cantidad de amigos y amigos que tienen votos a granel y de todo, que aún la gente se ponga votos y haga algunos, como le dicen ahora, envejecer con dignidad, que no es más de que ponerse votos, maquillarse y ponerse todo tipo de cosas. Aún eso hay que llevar estilo de vida saludable, hay que dormir 8 horas, etcétera, eso es muy importante para mí. Ojo, Y en todo lo que tengo, tener una dieta correcta, o sea, comer las cosas saludables, la menor cantidad de carne roja posible. Son muchas cosas que van involucradas en eso. Si usted necesita algún tipo de terapia sustitutiva hormonal, quizás usarla, aunque ahora vi algunas controversias con eso, pero la realidad es que todavía se considera importante. Si usted no tiene ninguna deficiencia de una hormona, lo que está de más sobra. O sea, si usted no tiene ninguna deficiencia de una hormona, ¿para qué ponérsela? Entonces, por eso se le hace un perfil a usted de su metabolismo y si necesita algo, se le añade vitaminas, un sinnúmero de cosas que se están usando que son importantísimas para un buen metabolismo celular. Yo creo que de aquí se desprenden 2 grandes consejos. El primero es de que la medicina de hoy día no es de un solo médico que se lo sabe todo, es un abordaje multidisciplinario. Cuando tenemos un paciente, como usted mencionaba, que le van a poner una terapia celular ortopédica, trabaja de la mano de un ortopeda. Si tenemos un paciente que también tenga un desequilibrio hormonal, pese a que tengamos formación en medicina interna o medicina familiar, es importante de que involucremos también a los endocrinólogos, de que involucremos también a los diabetólogos, los cardiólogos, etcétera, de que hoy día se maneje una medicina integral, que realmente alrededor del paciente y que nos permita brindar mejores resultados. Y otro punto de gran importancia, que una cosa es que una persona luzca bien, o sea, la estética, y otra cosa es que esté saludable. Hay muchas personas que son delgadas y que no tienen arrugas, pero tienen cáncer o tienen otro tipo de enfermedades. Entonces, vivimos en una cultura donde muchas veces se le da más peso a la belleza que a la salud. Entonces es importante de que se lleven estas cosas de la mano. No solo dormir bien, alimentarse bien, hacer ejercicio, sino también realizarse un chequeo médico a tiempo que nos permita detectar factores de riesgo eso es fundamental. para a su vez poder tratar, por ejemplo, si presenta prediabetes o prehipertensión y evitar que desarrolle estas enfermedades, o prevención secundaria, si tiene una enfermedad, evitar sus principales complicaciones. Doctor, otra preguntita que tengo por aquí, por WhatsApp, es con referencia a cuáles son los tratamientos más comunes de células madres. Es que, bueno, en mi caso particular, la mayor parte del tratamiento que yo realizo es por lesiones musculoesqueléticas. Muchos deportistas, por ejemplo, ahora tú sabes que todo el mundo está corriendo, montando bicicleta, muchas lesiones de rodilla, de hombro, de tobillo, lesiones inclusive musculares a nivel de abdominales. Eso es lo que nosotros estamos tratando y por ejemplo, intentamos, no se logró importantemente, pero nosotros teníamos un gran amigo estaba haciendo un estudio en Kansas con el pulmón de choque del COVID y células mesenquimales de cordón umbilical. Y el éxito era maravilloso. Entonces nosotros tratamos de traerlo para acá, pero se nos hizo muy complicado. Ok, doctor, vamos a recordar que este programa lo tenemos colgado, tanto este como los anteriores, en YouTube, en El Poder de la Tarde, y también en Instagram, @El Poder de la Tarde. Ahí tenemos los teléfonos, aprovechen esta eminencia científica dominicana que ejerce en Santiago con el tema de las células madre y háganle cualquier pregunta.
Doctor, siga con la ciencia. Yo creo que es importante, doctor, porque la mayoría del público que nos ve no son profesionales del sector salud. Así que es. se le haga una explicación bien sencillita de algo tan sencillo como que es una célula normal y que es una célula madre. Exactamente. Nosotros tenemos alrededor de 400 trillones de células en el cuerpo, aproximadamente. ¿Qué ocurre? Que una célula es prácticamente un organismo vivo independiente. Lo único que no hace la célula es que tiene una boca para hablar, ¿verdad? Pero después de eso, prácticamente todas las funciones que tiene un organismo están en la célula. Ahí comienzan todos los procesos biológicos que se dan en la célula. Ahora, ¿qué ocurre con una célula? Cuando la célula se divide, o sea, hace la mitosis, se divide, genera, y no todas las células tienen esa propiedad, pero las células que tienen esa propiedad se dividen en dos células, en dos células iguales. ¿Qué ocurre? Que cuando se dividen forman dos células prácticamente nuevas. La célula madre tiene una propiedad que es muy importante, que son autorrenovables. ¿Qué quiere decir esto? Que las células madre cuando se dividen forman una célula hacia un linaje específico y una célula madre. Las células madre nunca se dividen en dos células diferentes, siempre, en dos células iguales, siempre es una célula madre y una célula hacia un linaje específico. No digo hacia una célula especializada porque las células madre lo que producen son formadores de células. Ellas no van de célula madre a una célula especializada, sino ellos lo que hacen son formadores de células y entonces esos formadores de células producen un linaje específico, por ejemplo, glóbulos rojos, célula blanca, etcétera, etcétera. Doctor, me acaban de hacer una pregunta muy interesante y es que mucha gente promueve de que se guarden las células cuando nacen los niños de su cordón umbilical, en miras a que en el futuro puedan recibir tratamientos que parecieran hasta milagrosos. ¿Usted recomienda y le ve viabilidad a que se estén congelando células madre a ver qué pasa en el futuro? Es una pregunta que yo no quisiera ni contestar. Se la pusieron en China, le pusieron una 90 de Bartolo Colón a usted. La pregunta no es difícil, pero pueden haber muchos amigos que me fusilen, entonces... No, bueno, en este momento no hay tantas evidencias. No, solamente una cosa que es cierta, por ejemplo, ¿qué porcentaje de la gente que guarda células la usa? O sea, yo no voy a decir que no van a servir, porque el mundo va cambiando y la ciencia va avanzando, ¿correcto? Claro. Y cada cosa que nosotros en un momento determinado no le veíamos tanto sentido, sí se lo vemos. Pero, por ejemplo, ¿qué porcentaje de la gente que guarda la célula la usa? El porcentaje es menos de un 1%. Tenemos una llamada ahí, adelante con su llamada. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Yo estoy llamando porque estoy viendo el programa, pero lamentablemente no está trabajando bien el cable y está distorsionado. Pero yo lo puedo ver en YouTube, Sí, el programa. Qué bueno. Así es, lo puede ver a través de nuestras redes sociales, en YouTube, en el canal El Poder de la Tarde, y también estos links lo pueden ver en Instagram, también en @El Poder de la Tarde. De todos modos, si usted tiene alguna pregunta, estamos oyendo perfectamente, la puede hacer y el doctor le contestará en unos minutos. Ok. ¿Aló? Muy buenas tardes, su pregunta, por favor. Sí, es factible que la hernia, o sea, que para problemas de hernia se resuelva que con célula madre inyectada en el disco, se resuelve el problema de la hernia. Mira, déjame ver si puedo hacer un esquema, porque el disco intervertebral realmente es como una esponja. En el centro del disco intervertebral uno tiene una sustancia que se llama sustancia acuosa,
esa sustancia que hay es como si fuera gelatina, la que está en el medio, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa? La otra parte que está alrededor es, el núcleo pulposo que está en el medio. Entonces, la otra sustancia que está alrededor, la otra parte del disco intervertebral que está alrededor, es un material fibroso, inclusive ni siquiera se consideran células, porque son sustancias muy fibrosas y no son muy regenerativas. Eso se mantiene bien porque le llega un poquito de sangre a través de las venas vertebrales, de las arterias vertebrales. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Por cualquier razón hay una apertura en el disco y sale el núcleo pulposo. Y eso es lo que se hernia. Cuando el núcleo pulposo sale desde el interior de la célula, del disco, y sale afuera, es lo que se hernia. Nosotros, si la hernia no es muy grande, eso la puede contener, porque inyectando células uno puede ayudar a reparar el canal que se abrió del disco. Ahora, ¿qué ocurre con eso? Si el nivel del pH alrededor, estamos complicando eso. La cantidad de acidez del área de la inyección es muy bajo, o sea, me refiero a un pH muy bajo, un nivel de acidez muy alto, cualquier cosa que tú pongas ahí se va a morir. Entonces es muy difícil después de un tiempo resolver solamente con eso. Nosotros sí hemos tenido experiencia de que en una etapa temprana hemos inyectado y la hernia no sigue creciendo. Tenemos otra llamada. Su pregunta, por favor. Buenas tardes. Su pregunta, por favor. Bueno, parece que se cayó la llamada. Sí. Definitivamente ha sido una entrevista. Yo tengo una última pregunta. Pero claro que sí. Yo también iba a ser otra. Una última de ahora. Una última de ahora, sí. La mía va a ser una recta 90. Esa que tiró Bartolo Colón después que usted le arregló el brazo. No, fue a 96. Fue a 96, aclaremos. Doctor, ¿y pueden ayudar las células madre en la impotencia sexual? Pero tenemos una llamada primero. Sí, vamos a acumular las llamadas. Todas las que vengan vamos a retener la pregunta para que el doctor concluya con todas las respuestas. Su pregunta, por favor. Okay. Sí, por favor, yo quería saber si para cuando hay una rotura del menisco en la rodilla, si con células madre se puede tratar. Ok, muy buena pregunta. ¿Tenemos otra llamada? Gracias. Siempre. Buenas tardes. Buenas tardes. Su pregunta, por favor. Me gustaría, si es posible, que Le escuchamos su pregunta. Mire, yo lo que quiero que el doctor explique el caso de doña Julia Dora, su suegra. Es un caso sumamente especial porque el pueblo dominicano debe de conocer cómo se restableció su suegra con 80 años. De acuerdo, gracias por su pregunta. ¿Tenemos otra pregunta en línea? No, esa no la voy a contestar yo. Su pregunta, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Si bien las células madre funcionan para una persona con un menisco desgarrado, y sea un desgarre grado 3, ¿cuáles son las posibilidades para una persona que tenga un problema como este? De acuerdo, gracias. Si tenemos otra pregunta en línea también, su pregunta, por favor. Su pregunta, por favor. Yo quiero saber si ellos pueden tratar, por ejemplo, el doctor puede tratar la artritis reumatoide. De acuerdo. Si tenemos otra pregunta, pasemos la otra y con eso ya concluimos la sección de preguntas. Buenas. Su pregunta, por favor. Sí, mi pregunta es que no me estoy inyectando célula madre, sino plasma, la sangre me la sacan y me inyectan en la rodilla por artrosis que tengo. Lo que pasa es que ya llevo 15 y lo que siento es una ligera mejoría y quisiera que me orientara sobre eso,
para ver qué debo hacer, si continúo o nada, que me diga si en realidad eso es efectivo, porque ya llevo 15 Bueno. por la artrosis que tengo en la rodilla. Muy buenas tardes, ya concluimos con las preguntas. En otra ocasión también invitaremos nuevamente al doctor porque hace un tema de gran importancia y le vamos a pedir que nos sorprenda con su capacidad de síntesis al doctor, respondiéndonos el uso de las células madres en la artritis, en los desgarros de menisco, que fue lo que, lo que preguntaron. Artritis reumatoide. Un breve caso, que nos describa brevemente también el caso de la recuperación de su suegra. Mira, todas las enfermedades autoinmunes y que sean inflamatorias, la célula tiene mucha influencia sobre eso, porque una cosa que no se puede negar de la célula madre es que tiene un poder inmunomodulador excelente. Lo que nosotros no podemos curar, las enfermedades, pero se controlan bellísimamente. O sea, me refiero a todas las enfermedades que sean inflamatorias y sean inmunológicas, a través del uso de la terapia con células, se consigue mejoría y control de la enfermedad, no cura. En los meniscos, por supuesto, o sea, nosotros tenemos, por ejemplo, yo tengo un médico amigo que estudió en Santiago y vive en la Florida, en Orlando vive, y él tiene una práctica allá. Y antes de operar a cualquiera de las rodillas, hay que darle un chance de que le pongan por lo menos 5 PRP. El doctor Joseph Purita. No, Purita, no, claro, Purita realmente, bueno, uno de los pioneros de la terapia celular en lesiones musculoesqueléticas. Yo tengo una gran relación con él y muchas veces peleamos, pero nos llevamos excelentemente bien y Joseph es un gran médico. Entonces, por ejemplo, ya esto está tan claro que en Estados Unidos un paciente que necesite una cirugía, primero le ponen PRP, a menos que usted no sea un atleta de alta competición, como un jugador de baloncesto, un jugador de fútbol, un jugador de béisbol o algo, que necesiten que se reintegre a su práctica rápido y efectivamente, que le van y le suturan un menisco. Ya lo que se está haciendo con la gente es plasma y terapia celular. No, perfecto. Bueno, para un ejemplo breve... Me faltó Lo de la suegra, la experiencia de la mi suegra. suegra maravillosa. Sí, gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de ayudarla mucho a ella. Amén, amén. Esa es, cuando yo la presento, digo, mi suegra me dice, no, tu otra mamá, mi otra madre, sí, mi querida doña Julia, que Dios me la bendiga. Amén. No me devolvieron el picheo a 90 que yo tiré con la impotencia sexual. Ok, mira, es importante... No se me ponche, doctor, no se me ponche. Es importante señalar que la disfunción eréctil tiene diferentes etiologías. Dependiendo de la causa que la produzca, podemos tratarla o no. Si tú tienes una disfunción eréctil porque tienes un problema mental, yo no creo que con células te lo podamos... Doctor, ¿sirven las células madre para la impotencia sexual, sí o no? En algunos casos sí. En algunos casos sí y en otros casos no. Eso es lo que trato de explicar, lo que te dijo el doctor. Señores, hemos tenido una reunión interesantísima con el doctor Liriano. Él es especialista en células madre y cirujano también, ¿no? Médico internista. Médico internista, especialista en medicina y además crítica. fue el responsable de prolongarle la vida deportiva pero mira, a Bartolo Colón. Algo que yo quiero decir, yo soy un curioso, un estudioso y un amante de la terapia celular. A mí no me gusta que me clasifiquen de experto ni nada de eso, porque yo tengo, y esto no es modestia, yo tengo el firme concepto de que una gente es un experto cuando crea conocimiento. Eso es lo que yo, sobre todo en medicina, porque después todo lo otro que uno hace es aprender lo que está escrito en los libros. Bueno, pues ahí lo oyeron y vamos a la pausa y venimos con nuestro segmento.